Buenos días, iglesia, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Es un placer el poder compartir contigo por mediante este medio. Yo creo que es una mañana para estar gozosos, para estar alegres, porque el Señor nos ha permitido tener un nuevo despertar. Y de qué mejor manera que escuchando la palabra de Dios, conectándonos para escuchar hablar sobre su reino. Yo creo que esta mañana debemos tomar la mejor actitud para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Así que si tú que estás de aquel lado de la pantalla, tal vez te levantaste, no sé, triste, tal vez te levantaste enojado o tal vez te levantaste desanimado, yo creo que es el momento preciso y creo que Dios en este momento va a transformar ese desánimo en gozo, va a transformar esa angustia en paz, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero, en el mes todavía, el tema comprometido con la extensión del reino, un tema que nos bendijo durante todo el mes de mayo, y yo creo que este mes va a ser aún más hermoso, va a ser aún más poderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Y pues quiero invitarte a orar, para poner este tiempo en manos de Dios, para poner este espacio en el que todo lo puede, en el Todopoderoso. Vamos, inclina tu rostro allá donde estás y vamos a darle gracias, vamos a darle gloria y honra, Señor. En esta mañana te adoramos, Señor, porque tú eres el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, mi Rey. Te adoramos porque tú eres el Dios, Padre amado, demasiado profundo, Señor, que nadie puede estar por debajo de ti. Tú eres el Dios demasiado alto, que nadie puede estar por encima de ti. Tú eres el Dios demasiado ancho, que nadie puede estar fuera de ti. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y es un privilegio, es un honor, el poder, Señor, decir que tú eres mi Dios, que tú eres que en cada día, que en cada mañana me levantas con una nueva misericordia. Gracias, Padre amado, por lo bueno que tú haces. Gracias, Señor, por todo lo bello, por todo lo hermoso, Señor, que tú haces a diario en mi vida y en la vida de cada una de las personas que están allí presentes. Señor, yo te pido, Señor, que nos perdones, que nos limpies, porque queremos empezar este día agradándote a ti. Yo creo, Señor, que este es un día en el cual, Padre amado, vamos a tener victoria. Este es un día en el cual, Señor, vamos a poder llegar, Señor, hasta la noche y poder decir: Dios, hoy hice algo, lo cual alegró tu presencia, lo cual alegró tu rostro. Ese es nuestro objetivo en este día. Dile: Dios, mi objetivo es hacer que tú tengas una sonrisa hoy por mi santo Dios. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, papá. En tu mano colocamos este espacio, este momento en el cual vamos a estar compartiendo tu palabra, en el cual vamos a estar compartiendo, Señor, de lo que tú traes del cielo a la tierra, Padre amado. Señor, presento mi corazón, Padre, para recibir, oh Señor, lo que tú quieres darme en esta mañana. Así mismo presento los corazones de las personas que están ahí escuchándonos, de las personas que están allí atentas, Señor, para que sean obrando sus vidas, oh Señor, conforme, Padre amado, a su corazón. Yo te pido, Señor, que así como decía el salmista, sé propicio a nosotros, Padre amado. Háblanos, Padre amado, en esta mañana. Hemos venido a buscar una palabra, Señor, de tu reino. Vamos a decirle a Dios: he venido a buscar una palabra de tu reino y me voy a ir de aquí con esa palabra atesorada en mi corazón, en mi vida, y aún, Señor, con valentía, con coraje para ponerla en práctica, en mi familia, en mi hogar, en donde quiera que yo esté. Oh Señor, declaramos, Padre amado, que la palabra, Señor, va a fluir de manera especial. Reprendemos todo lo que se quiera oponer a que la palabra sea dada. Reprendemos, Señor, todo, Señor, lo que quiera, Señor, hacer guerra contra la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu santo nombre. Como te decía, seguimos trabajando bajo el tema comprometidos con la extensión del reino, un tema al cual hemos desarrollado, hemos desmenuzado, hemos aprendido cómo extender el reino, hemos aprendido que no podemos dejar de extender el reino, hemos aprendido en qué tiempo debemos extender el reino, hemos aprendido muchas cosas
cosas para extender el reino, en cuanto a extender el reino. Pero yo hoy quiero hablarte sobre la funcionalidad del reino. Quiero hablarte algunas cositas de cómo funciona el reino, para nosotros poder estar comprometidos con esa extensión, para nosotros poder estar 100% en un compromiso firme con la extensión del reino. Y quiero que me acompañes a la Biblia, al libro de Marcos capítulo 4 versículo 26. Libro de Marcos capítulo 4 versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Que el Señor añada bendición a su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida en nuestros corazones. Si bien cuando nosotros hablamos de reino o nos referimos a reino, es una palabra muy común en nuestro léxico, porque cuando hablamos de reino estamos hablando de monarquía, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de territorio, estamos hablando de algo que nosotros hemos visto durante mucho tiempo, porque si bien desde pequeños nos empiezan a hablar de reino, cuando estamos pequeños en la escuela nos hablan del reino vegetal, nos hablan del reino animal, nos hablan de muchas cantidades de reino. Luego cuando venimos a Dios también se nos habla del reino de Dios, se nos habla aún del reino de las tinieblas también, pero nosotros debemos entender que somos miembros de un reino y que ese reino es el reino de Dios, y que nuestro reino es el mejor reino que puede existir, porque nuestro reino es el único reino que es sempiterno, siempre eterno, el único reino que no tiene fin, el único reino en el cual hay un rey que lo respetan en el cielo, que lo respetan en la tierra y aún debajo de la tierra. Es el único reino donde el rey es tan humilde que cuando estaba en la tierra lavaba los pies de sus seguidores. Es el único reino donde no abundan muchos edictos, donde no abundan muchas leyes. Es un reino donde abunda la gracia, donde abunda el amor, donde abunda la misericordia. Es el único reino que va a perdurar, que va a permanecer para siempre y por siempre. El reino de Dios, el único reino donde la polilla no corrompe, el único reino donde hay un Dios que ama tanto a sus seguidores, a sus miembros, que es capaz de dar su vida por ellos. Ese es nuestro reino, ese es el reino de Dios. Cuando yo miraba las características de los reinos, notaba que hay muchos reinos que son muy diferentes, pero que todos tienen varias características en común. La primera característica que pude notar que tienen los reinos en común es que todos tienen un reino, es decir, que tienen un rey, es decir, que no hay un reino que no tenga rey, no hay un reino que no tenga gobernante, que no tenga un jefe, que no tenga quien lo gobierne, quien lo administra. Todo reino debe tener alguien el cual lo administre, alguien el cual lo gobierne. La segunda característica que pude notar que tienen en común los reinos es que todos tienen un objetivo, y es extenderse. Todos tienen un objetivo y es alcanzar más dominio, alcanzar más territorio. Ese es el objetivo de los reinos, extenderse, ensancharse. Y cuando yo veía esto, yo me preguntaba cuáles son las maneras o las mejores maneras de extenderse en un reino, de extender un reino. Y me daba cuenta que una de las mejores maneras y de las maneras más comunes es ensanchándose. ¿Cómo así que ensanchándose? Es llevando el reino tuyo a donde no hay ningún reino. En nuestro caso, que somos miembros del reino de Dios, es llevando nuestro reino a donde no hay ningún reino. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aún no se les ha sido revelado nuestro reino, que aún no se les ha sido revelado el evangelio, que aún no se les ha predicado la palabra. Cuando yo investigaba esto, me encontraba con que hay muchas tribus, hay muchas aldeas, las cuales no conocen del reino de Dios, muchas aldeas las cuales ni aún se han traducido la Biblia a su lenguaje, muchas aldeas las cuales necesitan
que alguien comprometido con el reino, que alguien que quiera ensanchar el reino de Dios, vaya allá y ensanche el reino de Dios, establezca el reino de Dios en ese lugar. A eso me refiero cuando te digo ensanchar. Me refiero a que es llevar el reino a donde no hay nada, a donde aquella persona que no ha conocido de Dios. La segunda manera es conquistando el reino enemigo, derrotando el reino contrario y quedándote con su dominio, con su territorio. Es la segunda manera de entender el reino y es una de las más comunes. Si vemos la Biblia, los reinos de antes siempre peleaban contra otros reinos y el reino que ganaba se quedaba con el territorio de aquel reino. Se hacía el gobernador de aquel reino, se hacía el gobernador de la gente de aquel reino, se hacía el gobernador de los bienes de aquel reino. Entonces esa es la segunda manera de extender el reino, derrotando el reino contrario, derrotando el reino enemigo. Nosotros sabemos que el reino contrario al de Dios es el reino de las tinieblas. El reino contrario al de la luz es el reino de las tinieblas. Y si bien entonces nuestra labor para entender el reino por medio de este segundo método es viendo el reino de las tinieblas, derrotarlo y sacarle las almas que ellos tienen, arrancarle los miembros que ellos tienen, trasladarlos, como dice Colosenses, trasladarlos de las tinieblas a la luz admirable. Este método es muy importante y muy relevante porque muchos de lo que estamos viendo, este live, muchos de lo que estamos viendo, esta transmisión, hemos venido o hemos sido ganados por medio de este método. Muchos estábamos en el reino de las tinieblas, pero llegó alguien comprometido con el reino de Dios y venció a las tinieblas y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Muchos estábamos así, pero hoy estamos en el mejor reino, que es el reino de Dios. Y yo quiero que me acompañes en la Biblia, Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Allí vamos a encontrar lo que te estoy diciendo de ser trasladado. Aquí dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muchos de los que estamos aquí hoy, yo estoy seguro que estábamos antes en el reino de las tinieblas. Teníamos el entendimiento entenebrecido, estábamos cegados en la concupiscencia de nuestros pecados. Pero alguien llegó, batalló contra el reino de las tinieblas por nuestra alma, anunció el evangelio y ganó y nos trasladó a nosotros. Pero todo esto por medio de que alguien ya venció el reino de las tinieblas antes y para siempre, y ese es Jesús. Porque si bien nosotros somos miembros del reino de Dios y nuestro reino tiene un rey que es el Todopoderoso, pero el reino de las tinieblas también tiene un rey. Pero déjame decirte algo, que los miembros del reino de Dios son más fuertes que el rey del reino de las tinieblas, porque es mayor el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. Así que los miembros del reino de Dios son más fuertes porque el rey de las tinieblas ya es un rey vencido, ya él está vencido. Así que tú como miembro del reino de Dios eres más fuerte que el rey del reino de las tinieblas. Y yo quiero mostrarte por la palabra en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 vamos a encontrar a Jesús que se refiere al reino. Jesús está hablando con el reino y en este capítulo él hace tres comparaciones del reino de Dios. La número 1 compara el reino con un sembrador. La número 2 compara el reino con una semilla de mostaza. Y la número 3 compara el reino con el crecimiento de la semilla. Son unas parábolas que Jesús hace con las cuales él comparaba al reino de Dios. Y yo quiero ver la intención de por qué Jesús hacía estas comparaciones. Y si analizamos la primera comparación, que es la del reino con un sembrador o un agricultor, nos vamos a dar cuenta que un agricultor es aquel
que prepara el terreno, es aquel que prepara la tierra para que esté apta para recibir la semilla. Esto es muy importante, porque Jesús está diciendo que el reino es como un sembrador. Un sembrador se dedica a sembrar la tierra. Esa es su labor, ese es su trabajo. Pero el sembrador, antes de tirar la semilla, de medir dónde va a tirar la semilla, primero prepara el terreno. Y esto es muy relevante, lo podemos notar en la parábola del sembrador, donde se nos hablan de ciertos terrenos. Allí podemos ver la relevancia de un buen terreno. Podemos ver la relevancia de un terreno bueno donde caiga la semilla. En Marcos capítulo 4, versículo 3, yo quiero leerlo. Marcos capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí en esta parábola se nos está hablando de 4 terrenos. El primer terreno es junto al camino. Es aquel terreno donde cae la semilla, pero no penetra. Este terreno representa a una semilla desprotegida. Representa a una semilla fácil para que el enemigo se la robe. Representa un corazón que se ha endurecido a causa de transitar de los pasos que ha vivido, que tal vez han sido malos, que tal vez lo han lastimado. Esto representa un corazón muy transitado, el cual se ha endurecido y no deja que la semilla penetre, no deja que la semilla entre en la tierra. El segundo terreno es el de pedregales. Este es el terreno en el cual la semilla penetra, pero a medias. Y hasta crece, hasta llega a crecer la semilla. Pero dice la palabra que al salir el sol la quema. Cuando tú sabes sobre plantas, o el que ha escuchado sobre plantas, sabe, o sobre semillas, sabe que el sol es vital para que una semilla nazca, para que una semilla crezca. El sol es vital en el proceso de la siembra. Sin el sol, las plantas no pueden crecer. Pero en este caso el sol no la ayudó a crecer, sino que la mató. Al salir el sol, se quemó. Es decir, que lo que era para ayudar al crecimiento, lo que hizo fue que la quemó. ¿Y por qué? Porque no tenía raíz. Así que es necesario que la semilla pueda caer en un terreno en el cual penetra lo suficientemente profundo para que tenga raíz, y que cuando venga el sol, cuando venga la prueba que te va a hacer crecer, cuando venga la prueba, tú no te quemes, tú no te mueras, porque el sol te va a ayudar a crecer, no te va a matar. Pero es necesario tener raíces fuertes, es necesario tener unas buenas raíces en un buen terreno. El otro terreno es el terreno entre espinos. Esto representa un terreno sucio, un corazón que no fue limpiado, un corazón en el cual cae la semilla, pero como está demasiado sucio, como no se preparó antes, como no se limpió antes, la semilla allí no crece, la semilla allí no se extiende, porque el sucio no la deja, los espinos no la dejan, la ahogan. Por eso te digo que es necesario tener un buen terreno, tener un terreno alto para que la semilla pueda crecer. Y vemos el cuarto terreno, que es el terreno
bueno o la buena tierra. Este representa un terreno el cual fue limpiado, un terreno el cual está preparado, donde la semilla puede penetrar lo suficiente para poder tener raíces y crecer. Esto representa un corazón que fue preparado por un sembrador. Yo comparo al sembrador en esta parábola, yo lo comparo con un Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino para que Jesús viniera. Juan el Bautista era aquel que estaba enfocado en el reino de Dios. Juan el Bautista lo veíamos enfocado no en su ministerio, no lo veíamos enfocado no de pronto en lo que él hacía personalmente, lo veíamos enfocado en la intención del reino. Él decía: yo no vengo a representarme a mí, yo vengo a representar a aquel que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Él todo lo que hacía, lo hacía comprometido con su misión, comprometido con la intención del reino. Él lo que hacía era preparar el camino. Esa es la labor de un sembrador hoy en día: preparar el terreno para cuando caiga la semilla. Y yo quiero irme también a Marcos capítulo 4, versículo 30. Allí vamos a encontrar otra parábola. Marcos capítulo 4, versículo 30. Vamos a encontrar la parábola de la semilla de mostaza. Esta semilla, vamos a leerlo y lo vamos a entender. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice el 31: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí estamos viendo el reino representado en una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existe, pero aquí vemos el potencial que tiene esa semilla pequeña. La semilla, yo la puedo comparar con la palabra de Dios, que aunque sea pequeña, tú no puedes decir porque es pequeña la palabra que acabo de sembrar, porque es pequeña la semilla que acabo de sembrar, va a ser pequeño la cosecha que voy a recibir. No, porque aquí se demuestra que la semilla tiene un poder que no depende del sembrador, tiene un poder que depende de Dios. Tú no puedes decir porque la semilla es pequeña, la cosecha va a ser pequeña. No, porque la semilla viene de Dios y ella dará fruto a su tiempo. Tú solo debes encargarte, yo solo debo encargarme de preparar el terreno como aquel sembrador, que cuando la semilla de Dios infalible, que cuando la semilla de Dios que no tiene falla sea sembrada en el corazón, por más pequeña que tú creas que haya sembrado, va a ser la mayor de todas, va a ser la mayor entre todas, porque la semilla tiene poder. La semilla yo la comparo con la palabra de Dios. Pero también quiero leer la otra parábola para cerrar bien el mensaje, para encerrar lo que quiero transmitirte en esta mañana. En Marcos 4:26, quiero leerlo un poquitico más atrás. Dice el versículo 26: decía además, así es el reino de Dios. Mira lo que decía Jesús: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí menciona al sembrador. Dice: así es el reino, como un sembrador que ya tiene el terreno preparado, que ahora echa la semilla, pero que luego este sembrador hace algo, y es que por más que ya él sembró, a él ahora le toca colocar su fe, su confianza en Dios. Aquí dice que el sembrador luego de sembrar duerme.
El sembrador, luego de sembrar, se va en paz, confiado, con la fe colocada en que la semilla va a crecer. Dice la palabra que crece sin que él sepa cómo. Él no sabe, pero la semilla creció. Él sabe que preparó el terreno, él sabe que la semilla fue regada, pero cuando ya él duerme, pone su confianza en Dios, su fe en Dios, ya él ve que la semilla crece. Nosotros estamos llamados a preparar el terreno, a sembrar la semilla y confiar en que Dios dará el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. Por eso aquí se le quita como mérito, puedo decir de pronto eso, le quita como mérito al sembrador. Le quita como mérito porque dice que sin que él sepa, porque aquí quien sabe cómo es el crecimiento es Dios. Nosotros, como gente comprometida, como personas comprometidas con la extensión del reino, debemos preparar el terreno, sembrar la semilla y confiar en el Todopoderoso que da el crecimiento. Confiar en el Dios que todo lo puede, que da el crecimiento de la semilla. Yo quiero invitarte a orar, quiero pedirle al Señor para que seamos esas personas, así como Juan el Bautista, que preparaban el camino, así como el sembrador que preparan el terreno, que podamos sembrar la semilla y confiar en el Dios Todopoderoso que da el crecimiento. Vamos, yo quiero orar ahí donde tú estás. Vamos, habla con Dios, dile: Dios, en esta mañana, Señor, yo me coloco delante de ti, Padre amado, como una persona que anhela estar comprometido con el reino de Dios. En esta mañana he entendido, Señor, cómo opera, cómo funciona el reino de Dios. He entendido que mi labor es la de un sembrador. He entendido que mi labor es la de aquel que riega la semilla. He entendido, Señor, que mi confianza debe estar en ti, Padre amado. Que mi confianza, Señor, no debe estar tal vez en que yo hice una buena preparación de la tierra. Mi confianza no debe estar en que tal vez yo regué la semilla. Mi confianza debe estar en aquel que me dio la fuerza para preparar la tierra, en aquel que me dio la fuerza para regar la semilla y en aquel que va a dar el crecimiento de la semilla. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu santo nombre, Señor. Yo te pido que bendiga cada persona, Señor, que está aquí presente, Señor. Oh, Padre amado, revélale tu reino, Señor, a su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que esta palabra, Señor, oh, Señor, será puesta en práctica por todo el oyente, Señor, por todo aquel que la escuchó, la va a poner en práctica, Señor, y va a ir, Señor, a pelear contra el reino de las tinieblas y a quitarle las almas, Señor, a trasladar, Señor, las almas de las tinieblas a la luz, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también declaro que ellos van a ir a ensanchar, oh, Señor, el reino, van a llevarlo a donde nunca nadie lo ha llevado, van a llevarlo a donde nunca nadie lo ha compartido, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu santo nombre, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda seguir conectado con nuestra semana de ayuno. Estamos trabajando el tema comprometido con la función del reino. Yo estoy seguro que esta semana va a ser de mucha bendición para ti, para tu casa, para tu familia. Recuerda seguir conectado con nuestra página Centro Cristiano de Recreo. En el nombre poderoso de Jesús te esperamos el día de mañana nuevamente en el ayuno. No te quedes. Amén y amén.